Buenos días. Estamos empezando nuestra reunión 5 minutos después de la hora acordada y muchas gracias a todos ustedes por conectarse, por acompañarnos hoy en esta reunión. Esperamos que tanto ustedes como sus familias y sus empresas estén muy bien por estos días, que estemos llevando bien este tema del coronavirus y este tema de confinamiento. Por favor, si tienen inquietudes o si tienen problemas para conectarse, en la parte de abajo de Teams, a mano derecha está un cuadrito rojo, entonces no lo espichen por favor porque es salirse de la reunión. Antes de ese hay uno que dice Q&A. Si le dan clic ahí, pueden escribir sus preguntas y Ana María y Sergio van a estar apoyándonos para darles respuesta, para ayudarlos a conectarse y van a estar pasándonos las inquietudes que ustedes tengan para que les demos claridad. Quiero preguntar al equipo si se está escuchando bien. Hola, Leonel, todo perfecto. Ok, gracias, Carlos. Hoy vamos a estar hablando de las últimas regulaciones de facturación electrónica, pues que es un tema indudablemente de actualidad. Y de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Leonel, disculpa, tienes el micrófono en mute, entonces los asistentes puede que no te escuchen eso. Con toda seguridad, muchas gracias. Y creo que lo puse por error. Paso muy rápido. Somos una compañía con más de 28 años en el mercado, hablando de soluciones de negocio. 20 años, más de 20 años como partners de Microsoft. Somos nivel Gold, que es el máximo nivel de relacionamiento de Microsoft con sus partners en soluciones que están en la nube, tanto ERP, CRM, Cloud Productivity y Platform. Esto es Azure. Tenemos más de 4.000 clientes en diferentes sectores e industrias. Más de 3 años como proveedores tecnológicos de facturación electrónica, con cerca de 2.000 clientes y pues creciendo todos los días por fortuna. Y somos una compañía colombiana basada en Bogotá, pero desde aquí y gracias a la tecnología atendemos a más de 14 países en toda Latinoamérica, en toda América, incluido Estados Unidos. Ya vi que hago y me pongo en mute. Para hablarles un poquito de transformación digital, este es un tema que está en auge ahorita, pero que se ha dado gracias a unos impulsadores que vienen desde hace mucho tiempo. Muchos sabrán que Internet empezó a funcionar desde hace más de 40 años y empezó a poder establecer comunicaciones digitales entre personas y empresas.
La nube y la posibilidad de tener aplicaciones en la nube también es del siglo pasado, ya está de más de 20 años que tenemos la posibilidad de compartir aplicaciones en la nube. Pero algo muy importante y que ha sido un impulsador grande es la necesidad que empezaron a tener las personas y las compañías de poder hacer actividades desde cualquier parte, en cualquier momento. Que me pudiera conectar, no importaba dónde estuviera, no importaba qué dispositivo tuviera, no importaba qué hora fuera, que pudiera trabajar. Y esto ha impulsado muchísimo, muchísimo a que avancemos en tener una transformación digital. El tema de evitar desplazamientos, que hoy en día es fundamental. Muchos, ustedes son muy jóvenes, pero algunos recordarán la banca, que ha tenido una evolución en tecnología importante, pero hace muchos años, si usted necesitaba sacar plata, no había forma, tenía que ir al banco, pero además tenía que ir a la sucursal donde tenía su cuenta, donde el gerente tenía un libro grandote de hojas verdes y blancas, después las utilizaban para empacar carne en las famas, de hojas verdes y blancas, donde miraban la cuenta y decíamos, señor, sí, 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 usted tiene este saldo, ¿cuánto va a sacar? 1.000 pesos, y le escribían ahí en lápiz 1.000 pesos, y él llevaba el control manual de cuál era su saldo bancario. Y luego el cajero le entregaba la plata. Ustedes se imaginan hoy en día, si eso tuviera que ocurrir, estaríamos fregados. O sea, no habría posibilidad de que uno se desplazara al banco, más las colas, más todo este tema de coronavirus, todo el modelo estaría roto completamente. Gracias a la tecnología y a la transformación digital, hoy podemos hacer el pago de los servicios, podemos hacer las transferencias entre cuentas, no tenemos que ir al banco, sino por saludar al gerente. O sea, esto ha evolucionado muchísimo. El gobierno ha sido un impulsador importante de la transformación digital, y de hecho la facturación electrónica es uno de las cosas que ha impulsado muchísimo. Yo lo digo que facturación electrónica es, de una manera simple, se cambió el mensajero. Antes uno llamaba al mensajero y le decía, mijito, salga corriendo, vaya y lleve esta factura, entregue antes de las 4 de la tarde, que le pongan sello y toda la cosa. Hoy en día yo puedo facturar desde cualquier parte, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, y estoy seguro que la factura antes de 1 minuto la tiene el cliente. Puede que no la vea, pero ya la tiene. Esto ha sido también hoy en día, para las empresas que podemos seguir facturando y que seguimos en operación, una bendición tener la posibilidad de poder facturar electrónicamente. Pero un impulsador impresionante, impresionante, y es de los beneficios que ha tenido el COVID, además de los beneficios alrededor de medio ambiente, de menos contaminación, de acercamiento de la gente a pesar de las distancias, fue el COVID. Nosotros en Mentum llevábamos varios meses pensando y buscando toda la parte legal, el esquema técnico, para que todos pudiéramos trabajar desde la casa. El 16 de marzo, en 3 horas, tuvimos que tomar toda la decisión, montar toda la plataforma, empujar como pudiéramos, pero todo el mundo el 17 estaba trabajando desde su casa prácticamente sin mayor impacto. Así que este fue un impulsador importante de la transformación digital. Y todo esto lo ha hecho posible las plataformas que hay en la nube. Esta es la oferta que nosotros tenemos. Azure, por ejemplo, que es la plataforma, es tener la infraestructura en la nube, en la cual de hecho estamos corriendo nuestra solución de facturación electrónica, en la cual la DIAN está corriendo su solución de facturación electrónica. Ha facilitado este tipo de cosas. Total, sé que tenemos varios clientes de Total. Tenemos Total Nube, que permite que ustedes accedan, que también está montado en Azure, accedan a la aplicación y corren la aplicación sin tener que estar preocupados de si hay alguien en la oficina prendiendo el servidor o prendiendo la aplicación o digitando la información. Tenemos soluciones como BPA, que permite las certificaciones de ISO con un esquema regulado, controlado, de participación masiva, que además permite todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la certificación.
tenemos otras herramientas, pero voy a hablarles de Office 365, que es muy importante y quiero comentarles algo. Microsoft sacó Teams gratis para todo el mundo por 6 meses. Nosotros estamos haciendo hoy la presentación por Teams, pero es una solución que ustedes pueden descargar, que la pueden utilizar tanto para sus empresas como para las personas. Recuerden que hoy hay mucha gente dentro de este aislamiento que puede estar trabajando sola desde su casa. Office 365 permite que nos veamos, que nos reunamos. Nosotros, tengo familia fuera de Bogotá, hemos hecho reuniones y jugamos bingo los domingos en la tarde. Entonces nos juntamos todos y podemos estar viéndonos, podemos reírnos y podemos compartir un tiempo. Si quieren tener el acceso para Office 365 gratis, para Teams gratis, perdón, Ana María está apoyándonos en esta presentación. Ana María les puede dar la información para que ustedes la descarguen y la usen y se la pasen a sus familiares y jueguen bingo también. Esto era lo que yo quería compartirles hoy. Y ya quiero que entremos al tema álgido, al tema importante que nos trae esta reunión. Y los voy a dejar con Carlos Saldana. Carlos es una persona con mucha experiencia en este tema. Es la cabeza detrás de la electrónica que nosotros ofrecemos al mercado y ha estado sentado en las mesas de negociación de la DIAN. Entonces, Carlos puede compartirles con mucha propiedad su conocimiento y aclarar las inquietudes que ustedes puedan tener. Muchas gracias, les deseo un resto de día muy, muy bueno y mucha salud en sus familias. Muy buenos días. Pues primero que todo, Leonel, muchísimas gracias por la presentación. De mi parte, saludarlos a todos, agradecerles el día de hoy que nos acompañen en este webinar y esperando en lo posible que este momento de contingencia que estamos pasando a nivel mundial lo estén pasando de la mejor manera, que estén pues aprovechando mucho el tiempo con sus familias, las personas allegadas y sacando lo mejor de sí de este momento tan difícil. De mi parte, pues voy a aprovechar este espacio para contarles un poco de lo que en muchas ocasiones no conocemos de la norma de facturación electrónica y aprovechar para que posteriormente nuestro compañero Eduardo Vargas de Mentum Group nos haga un pequeño repaso sobre la plataforma que nosotros contamos para todo esto, que son las últimas regulaciones. Entonces, sin más preámbulos, voy a hacerles un pequeño repaso de la... Digamos que este es un tema ya no es tan nuevo para Colombia. Creo que ya llevamos un buen tiempo conociendo el tema de facturación electrónica y lo bautizo como facturación electrónica porque realmente nos han sesgado mucho lo que significa este proyecto a nivel nacional. Cuando hablamos de facturación electrónica solamente se nos viene a la cabeza un único documento, que es esa factura o las empresas que normalmente facturan y que tienen que emitir un documento para hacer una negociación. Este concepto lo conocemos desde el año, digamos que formalmente lo conocemos desde el año 2015, cuando sale el decreto 2242, que fue ese gran pilar que lanzó al estrellato el tema de la facturación electrónica. Y empezamos a encontrarnos con una serie de normas, decretos, resoluciones que empezaron a darse en el tiempo para que todas las compañías empezaran a acoger este modelo. Pero siempre cuando nosotros vamos a ver un decreto, cuando vamos a ver una nueva resolución, tanto así que también la ley de financiamiento, las leyes de crecimiento que se han venido dando año tras año, siempre van hacia un concepto principal y es la emisión del documento tipo factura electrónica. Y hasta el momento creo que ese había sido un gran paradigma en el mercado, porque todo el mundo decía, véame, a mí me toca revisar si yo soy gran contribuyente y me toca entrar a facturar,
o de pronto si yo era una organización que manejaba otro tipo de documentos, empezaba a pensar, venga, ¿será que yo tengo que sacar una resolución y ahora tengo que regirme por las resoluciones de facturación que normalmente da la DIAN? O simplemente yo decía, no, eso a mí no me toca porque es que yo manejo un POS o yo manejo otro tipo de documentos. Y siempre empezábamos a buscar excusas, pues definitivamente cuando hay una norma, en muchas ocasiones vemos que realmente estamos tan relacionados a la norma para poder saber si realmente me acojo a ella o simplemente espero lo máximo posible para ver en qué momento me toca. Y así venía dándose el boom de la facturación electrónica desde el año 2015 hasta el año 2019. Todo bajo unas normas. Pasamos un momento muy crucial a principios del año 2019, entendiendo que nos cambiaron todo ese modelo que venía desde el año 2015, nos lo cambiaron a un modelo que se bautizó facturación electrónica con validación previa, que muy posiblemente ya muchos se han visto impactados por este. Y es normal en un proyecto que hayan ese tipo de impactos en el tiempo. Muy comúnmente, cada vez que vamos evolucionando, empezamos a identificar cosas y empiezan a cambiar las cosas y empezamos a darnos cuenta que no era un camino tan sencillo y que muy probablemente tenemos que estar abiertos al cambio en todo momento. Durante todo este tiempo empezamos a ver todos estos cambios, pero voy a hacer un pare y voy a empezar a retomar principalmente en enero del 2019, cuando vino ese nuevo modelo de validación previa y empezamos a conocer lo que empezaba a involucrar el nuevo modelo. Y empezamos a darnos cuenta que sale la resolución, y voy a destacar la resolución 20 y la resolución 30, respectivamente de marzo y abril del 2019. Empezamos a conocer ese nuevo modelo, entendiendo que ya no era simplemente que yo emitiera un documento electrónico, sino que iba a estar el ente regulador iba a estar en la mitad del proceso. Esa parte siempre nos la explicaban. Y en la resolución 20 encontramos un primer calendario de obligatoriedad. ¿Orientado a qué? A la emisión de documentos electrónicos, pero habían apartados en los cuales normalmente nosotros no nos fijábamos, y ahí es donde quiero empezar a relacionar esta presentación y este webinar y aprovechar este momento para explicar eso, lo que normalmente no nos explicaban. Y era, en primera instancia, cuando empezaron a salir estas resoluciones, nos empezamos a encontrar con apartados como el siguiente. Empezábamos a identificar que resulta que decían: tenga en cuenta que la validación previa, tanto la emisión de facturación electrónica es una obligación, pero tenga en cuenta la recepción de documentos electrónicos. Y por allá en un apartado muy pequeño, en las resoluciones decían: la recepción de documentos electrónicos. Usted, como facturador electrónico, tiene que empezar a recibir documentos electrónicos. Y uno empieza a decir, bueno, pues eso de pronto no es tan complicado. Y como uno empieza a identificar que la interoperabilidad se hace por correo electrónico, uno dice, ah, bueno, pues yo puedo habilitar un correo electrónico y que a mí me lleguen los documentos de las empresas que facturan, de mis proveedores que facturan electrónicamente, los voy a empezar a recibir ahí. Y no le prestaba mucha atención a esa concepción. Pero cuando empezó a pasar el tiempo, empezamos a darnos cuenta que ya empezaba a coger mayor fortaleza. Posteriormente aparecen unos cambios por dilataciones de tiempo, dilataciones de piloto, que aparecieron en una resolución que se dio en octubre del 2019, que fue la resolución 64. Se nos dieron a conocer otros calendarios que podríamos decir, entre comillas, que hoy en día son los que rigen para los que ya han venido trabajando facturación electrónica desde hace mucho tiempo, desde la primera versión o desde la versión validación previa que se vieron obligados. Y aparece algo crucial. Llegamos al 2020, y es que identificamos que en el gobierno encontrar una serie de huecos en las normas, en las leyes de financiamiento, y toca empezar a reforzar todos esos proyectos regulatorios que se venían dando para que tengan soportes y tengan bases y no solamente sea la ley de financiamiento la que los soporte. Entonces el gobierno lo primero que hace es estipular: el proyecto de facturación electrónica es un hecho, ya hay muchos contribuyentes dentro de él y tenemos que formalizarlo. Y sacan el decreto 358 de marzo del 2020. Ese decreto 358 es un
punto crucial que hoy en día se da al tema de documentos electrónicos. Y el primer punto importante es, ¿qué ocurre? El decreto 358, que es el último decreto formal que conocemos con respecto a la norma, ya no solamente habla de factura electrónica, realmente habla de todos los documentos o el general de realmente se ve involucrado cuando tú eres un obligado a facturar, ¿sí? Entonces ya no solamente hablamos de simplemente una organización que tenga que emitir una factura electrónica, sino que empezamos a vernos dentro de una normativa general que está involucrada en el estatuto tributario y un gran cambio en el estatuto tributario. Y es que ya no solamente involucran factura de venta y factura de talonario o papel, sino que empiezan a involucrar todos los documentos equivalentes. Ese es el primer gran cambio que hay en el decreto 358. Ya no solamente se habla de factura de venta y factura en papel como homólogo o como evolución a factura electrónica, sino que se empieza a hablar de documentos equivalentes. Y cuando hablamos de documentos equivalentes, nos empezamos a dar cuenta de que todos esos documentos equivalentes que hoy en día conocemos que anteriormente eran más de 27 se empiezan a reducir. Se empiezan a reducir y van a llegar a una mínima expresión y aparece un nuevo documento, el documento equivalente electrónico. Ese documento equivalente electrónico es al fin y al cabo el que va a todos los documentos equivalentes que hoy en día conocemos. Ese es el primer gran cambio que nos da a conocer el decreto 358. Ahorita más adelante lo voy a profundizar. Lo otro adicional es que nos indica que quienes ya venían en el modelo de facturación electrónica con unos calendarios y que ya se habían visto obligados a entrar o que por voluntariedad habían entrado al modelo, siguen el proceso, siguen la transición sin ningún problema, pero cabe resaltar que la DIAN dice, voy a arrojar un nuevo calendario para el año 2020 para quienes tenían la obligación dentro del año 2020, valga la redundancia. Y ese es otro gran cambio que ahorita también vamos a resaltar, porque precisamente con toda esta contingencia del COVID-19, lo que ha generado en el país, donde el gobierno ha tenido que ver diferentes estrategias para poder apoyar a las empresas, a todo el sector económico de Colombia, coger mayor valor el tema de la facturación electrónica porque es nuestro sistema de control para poder saber realmente esos beneficios están siendo tanto distribuidos como cómo se va posteriormente a retribuir esos apoyos que el gobierno está dando. Entonces hay un gran cambio y efectivamente lo que hemos podido ver en las últimas entrevistas al director de la DIAN es que efectivamente la próxima semana vamos a tener una resolución en la cual se van a dar las nuevas fechas para quienes no han ingresado, pero el director de la DIAN la masificación y la obligatoriedad para todos los sectores se va a dar en el año 2020. O sea, no va a pasarse a más vigencias. Todo el mundo va a entrar en el año 2020. Posiblemente los calendarios que conocemos desde la resolución 64 se puedan amortizar 1 o máximo 2 meses, pero no va a haber mayor aplazamiento. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Y precisamente si ustedes entran hoy en día al micrositio de facturación electrónica de la DIAN y ven calendarios, ahí dice que en breve se va a publicar una resolución. Entonces allí ya la van a poder ver, según pues el director de la DIAN, como les digo, a partir de la primera semana de mayo que se espera que esté publicada. Otro punto importante que el decreto 358 nos comparte es qué ocurre cuando tú eres un adquiriente, cuando tú estás desde el otro lado, no como obligado a facturar, sino como adquiriente de los servicios. Y es importante acá resaltarlo porque ahí es donde, aparte de ese párrafo que yo les hablaba que decía recepción de documentos electrónicos, es donde empieza a coger mayor auge el tema de por qué es importante recibir documentos electrónicos. Y es que como adquiriente tú debes soportar con un documento electrónico los impuestos
o gastos que quieras descontar o deducir respectivamente en tus declaraciones. Entonces, como adquiriente, para que tú descontar un impuesto o deducir un gasto o un costo, debes tener un soporte en un documento electrónico. Si no lo tienes, para el año 2020 solamente te van a aceptar como deducible o descontable el 30% de esos soportes de tipo factura que tú tengas para descontar. A partir del año 2021 solamente el 20%, para el 2022 el 10%, y a partir de ahí ya nada va a ser descontable si no tienes un documento electrónico. Entonces, aquí empezamos a darnos cuenta que como adquirientes de servicios tenemos un impacto si no empezamos a recepcionar documentos electrónicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no es solamente simplemente que yo a mis clientes o a las personas que adquieran mis servicios les entregue un documento electrónico como obligado a facturar para cumplir con una ley, sino que adicionalmente, para que yo pueda sacar beneficios a mis declaraciones y para poder soportar lo que realmente yo he tenido de gastos o costos dentro de la organización o persona natural, yo debo tener un soporte de tipo documento electrónico. ¿Listo? Esto es importante y estamos pues ahí pendientes si existe alguna inquietud para al final de esto poderlas aclarar. Para proseguir es importante, y me voy a ubicar en el primer momento, ¿qué ocurre con facturas y documentos electrónicos? Como les decía anteriormente, nosotros conocíamos muchos documentos equivalentes, pero voy a resaltar los más importantes, que son los que presento en la diapositiva. Primero que todo, entra el documento tipo factura electrónica, que es el homólogo a la factura de venta y a la factura de talonario. Vemos en azul lo que normalmente eran los documentos y en gris los documentos equivalentes. Los que están en gris es porque a partir de 58 son documentos equivalentes que ya no lo son. O sea, si ustedes ven en el decreto 358, estos documentos como las matrículas educativas, los comprobantes de pago, las pólizas de seguros, los comprobantes de factura de notarías y los famosos PLU que arrojaban las máquinas registradoras en los comercios, ya no son contemplados un documento equivalente. Por ende, al salir de la categoría de documentos equivalentes, se tienen que convertir en un homólogo. Y puede ser el documento equivalente electrónico, que es el que está en rojo en la presentación, o la factura electrónica. ¿Cuáles de los más importantes hoy en día podemos decir que aún existen? Los sistemas POS, las boletas a eventos públicos o cines, tiquetes de transporte tanto aéreo como terrestre, extractos de fondos, los tiquetes de peajes, los servicios públicos domiciliarios. Esto digamos que es el panorama que hoy en día a partir de marzo tenemos y que ya sabemos, o sea, por ende digamos una entidad educativa ya debe estar pensando que ya no puede manejar matrículas, que tiene que manejar un documento electrónico, que una aseguradora ya no maneja pólizas, sino que tiene que soportar esa póliza en un documento electrónico. Todo eso nos lo deja saber el decreto 358. Pero hay algo muy importante y es un llamado y una alerta hoy en día para que lo tengamos en cuenta, como un recorderis para que no se nos pase. Y es algo muy importante que dice el decreto 358, y es que a más tardar el 30 de junio del año 2021, se espera que los 12 documentos equivalentes que hoy en día quedaron en el decreto 358 como aceptados, tienen que ser convertidos en un documento equivalente electrónico. O sea, podemos decir que a 30 de junio del año 2021 ya solamente factura electrónica y documento equivalente electrónico, porque todos estos documentos equivalentes, los POS, las boletas de cine, los tiquetes aéreos y terrestres, deberían ser un documento equivalente electrónico. Entonces empezamos a ver el gran cambio, ya no solamente es la factura, sino cualquier tipo de documento equivalente tiene que convertirse en documento equivalente electrónico. Primer punto importante y a resaltarles para que lo tengamos en cuenta. Otro punto importante es la recepción de documentos electrónicos. Y la recepción de documentos electrónicos
sí, efectivamente nosotros podemos decir, es que como la DIAN dice que la interoperabilidad, cuando yo soy obligado a facturar, lo mínimo que hago es entregarle a mi adquiriente un correo electrónico con la factura electrónica de venta, pues lo más recomendable en ese caso es que yo por correo electrónico le reciba a mis proveedores que facturan electrónicamente, como adquiriente les reciba por medio de un correo electrónico esa factura electrónica. Esa factura electrónica, para que lo tengamos en cuenta, es un documento que está en un formato que técnicamente se concibe como un formato XML y está en un estándar internacional que es el estándar de negocios VL 2.1. Al hablar que es un documento técnico tenemos una primera barrera, y es que yo diría que en la mayoría de organizaciones, quienes recepcionan los documentos o a donde el proveedor va y radica el documento no son expertos técnicos para poder leer un XML y saber si cuenta con las garantías que exige la DIAN. Entonces, esa es la primera barrera, porque a mí me pueden entregar a un correo electrónico un XML, que es una factura electrónica de mi proveedor, y yo no tendría cómo indagar si efectivamente ese XML es un documento electrónico válido por la DIAN. Tendría que confiar en el PDF que viene acompañando el XML. Y podríamos decir que ese PDF pues está bien, pero pueda que no concuerde con el XML que me están enviando. Entonces, esa seguridad no me la podría dar simplemente el correo electrónico. Es la primera barrera que tenemos. Y adicionalmente empezamos a identificar que estamos en un proceso de masificación y muy posiblemente no todo el mundo está obligado al mismo momento a facturar electrónicamente. Entonces tenemos que ser abiertos a que no necesariamente yo le puedo exigir a un proveedor, venga, es que usted me tiene que facturar ya, cuando de pronto él tiene que entrar dentro de los próximos 6 meses y aún no ha podido hacer la implementación. Entonces tenemos que estar abiertos a diferentes posibilidades como adquirientes de servicios. Y nos encontramos en este escenario de recepción, donde lo que nosotros les mostramos acá es lo que nosotros normalmente manejamos por nuestro sistema. Y realmente lo que nosotros buscamos como proveedores tecnológicos es brindarles adaptabilidad a lo que normalmente puede ocurrir en un proceso. Y es que sí, efectivamente, tú puedes utilizar el correo electrónico para recibir tus documentos, pero como tienes proveedores que muy posiblemente son pequeños y no tienen herramientas, deberías tener la posibilidad de brindarles herramientas, bien sea para que ellos radiquen de manera manual un XML y un PDF, o si todavía no son obligados, que radiquen su factura normalita no electrónica por un medio que me permita centralizar la información, o si en dado caso yo quiero ir más allá, que yo les pueda brindar un portal donde ellos puedan generar sus facturas y transmitírmelas directamente. Y no solamente a mí, sino que les podría estar dando la bondad de que le transmitan a sus otros clientes. Entonces, nosotros eso es lo que hemos trabajado. Hemos trabajado los diferentes canales de comunicación que podemos tener con nuestro proveedor para que todas estas opciones estén disponibles y ellos nos puedan radicar por medio de un portal, por medio de una bitácora de radicación, por medio de un sistema de facturación electrónica o por medio de correo electrónico. De manera que todas estas fuentes por las cuales recibamos información se centralicen en un único sistema. Y esa centralización nos va a permitir brindarles un apoyo en el proceso de radicación de facturas de proveedores o cuentas por pagar. ¿Cómo es ese apoyo? Validando los documentos, validándolos desde diferentes ángulos. Primero, una validación técnica. Esa validación técnica nos va a permitir conocer que la firma electrónica, que el XML, según el estándar VL, vienen de manera adecuada. De esa forma, ustedes van a tener la tranquilidad de que el documento que están recibiendo cumple con las características mínimas solicitadas y exigidas por la DIAN. Adicionalmente a ello, hemos evolucionado a que como centralizadores exista algo que se llama el tablero de radicación. El tablero de radicación me permite
evaluar exactamente el documento que estoy recibiendo de mi proveedor en un único punto. O sea, yo estoy viendo un único tablero donde llega toda la información de mis diferentes proveedores que han ingresado la información por las diferentes fuentes. Y eso me permite que desde un único punto yo puedo aceptar, bueno, puedo validar el documento y puedo tomar la decisión si acepto o rechazo ese documento y transmitirle la respuesta a mi proveedor. De esa manera no tengo que ir correo por correo dando una respuesta o dando una retroalimentación de lo que ocurre con la factura, porque administrar un correo es muy difícil. Estamos recibiendo no solamente los correos del día a día, sino estaríamos recibiendo unos correos que necesitan una auditoría muy especial. Y más allá de eso, hemos evolucionado en 2 puntos: validaciones adicionales e integraciones con sistemas externos. ¿Validaciones adicionales para qué? Validaciones adicionales para que tú puedas, si es lo requerido, validar si tu proveedor existe, o sea, si efectivamente el proveedor que te está radicando está activo en tu sistema. Si en dado caso manejas órdenes de compra o de servicio, conocer si la orden de compra o de servicio está activa, o sea, si efectivamente es una orden de servicio que me deben. Tener ese soporte efectivo que me permita decir, la factura sí está soportada en un documento o en una compra que yo solicité. Si es un producto que normalmente tiene que ingresar por inventario, tiene que ser validado por el inventario, tenemos el control de recepción de mercancías y también se puede validar la recepción de mercancía para saber que efectivamente se recibió el producto y se recibió en las condiciones pactadas. De esa manera, tengamos unas validaciones adicionales que me permiten optimizar el proceso de cuentas por pagar para su respectiva causación y aprobación para pagos. Otro punto importante es el tema de validaciones excepcionales. Y les pongo un ejemplo. Yo tengo un proveedor que es el de la luz, el agua, la telefonía, el gas, etc. Y tengo proveedores de servicios especializados. Resulta que los proveedores de servicios especializados, y pongo un ejemplo, resulta que yo solicité que me prestaran un servicio de asesoría jurídica. Y yo tengo unos condicionales para esa asesoría jurídica. Y hasta que yo no valide que esos condicionales se cumplieron, yo podría tener retenida la cuenta por pagar. Pero en un servicio de luz o en un servicio de agua, si tú retienes a validar ese documento, muy posiblemente si se te olvida o si te demoras mucho tiempo, pues van a terminar cortándote la luz o cortándote el servicio. Entonces, estas excepcionalidades es importante hablarlas porque, digamos, en nuestro caso las hemos trabajado para que nuestro sistema permita que un servicio que sea excepcional pase inmediatamente a un proceso de validación y pueda ser causado de manera inmediata para que su pago sea pronto. Y los otros pasen por un proceso más riguroso de validación de manera que se indague si efectivamente cumplieron con mi proceso. Después de todo esto, lo que nosotros podemos hacer como punto final es integrarnos directamente al sistema de cuentas por pagar o al sistema ERP que se tiene en la organización, de manera que ustedes puedan recibir un primer insumo dentro de la plataforma para poder continuar con el proceso de causación y de pagos. Esta evolución la hemos hecho en pro de que ustedes tengan la mejor experiencia con nosotros y que realmente optimicen tiempos, tengan notificaciones y puedan tener un sistema que realmente les apoye en el proceso y no los deje solamente con cumplir con una ley, cumplir con una regulación, sino que realmente ustedes le puedan sacar provecho al interior de la compañía. Por último, como para tenerlo en cuenta, las integraciones, lo que nos permite, en este caso nosotros hemos trabajado algo que bautizamos el middleware de integración y nos permite que nos integremos con cualquier sistema. Y eso es supremamente importante. En primera ocasión, y los que de pronto ya han facturado electrónicamente, se han encontrado con que pues yo lo primero que espero cuando yo estoy facturando es que yo facturo en mi ERP y espero no tener que volver a incluir la información en otro sistema. Entonces, la integración es de salida. Desde el sistema ERP yo facturo y la integración lo que hace es enviar los datos al sistema de facturación electrónica
para que el sistema de facturación electrónica convierta el documento en electrónico y lo transmita al ente regulador y al adquiriente. Acá en este caso es contrario, porque el front que va a tener el proveedor es el sistema de recepción de documentos electrónicos. Y lo que ocurre es que esto nos va a permitir que posteriormente nosotros le disparemos los datos, después de todas estas validaciones, le disparemos los datos al ERP. Entonces, se los podemos entregar bien sea a un primer paso para que hagan una validación interna, lo podemos disparar para que se valide la orden de compra, lo podemos disparar para validar si el inventario se ingresó. Todas estas validaciones nos permite el middleware de integración porque nos fortalece en la comunicación con los diferentes sistemas de diferentes maneras. Hoy en día, les puedo decir que esta experiencia nos ha permitido manejar APIs de integración, nos ha permitido manejar repositorios intermedios de datos en diferentes sistemas. Hoy en día estamos integrados con diferentes sistemas de carácter mundial. Tenemos sistemas de información nacionales o de core de negocio y tenemos sistemas que realmente son muy reconocidos en el mercado. Hablamos casi que hoy en día hemos podido lograr, yo creo que más de 20 integraciones diferentes que ya están en funcionamiento con nuestra base instalada que ya está superando los 2.000 clientes a nivel nacional. Esto es un breve esquema de lo que, como para resumir, lo que nos encontramos. En emisión, realmente las bondades o los valores agregados eran muy difíciles de percibir, ¿sí? Pero en recepción lo único que la norma nos habla es que hay que hacer una entrega por correo electrónico. Todos los puntos en recepción que ustedes ven de color naranja son cosas que nosotros hemos trabajado para que se hagan por medio de automatización o que se hagan por medio de notificación en nuestro sistema. Los temas de las erradicaciones en portal, aceptaciones tácitas automáticas, validaciones de existencias, validaciones de órdenes de compra, identificación de proveedores especiales. Toda esta parte es algo que nosotros como proveedor tecnológico hemos trabajado. Muy posiblemente ustedes pueden evaluar otro proveedor tecnológico y no tenga las funcionalidades porque esto crece es desde la perspectiva y el conocimiento que ha tenido durante estos más de 25 años que tiene Bit Consulting dentro del mercado nacional y todo el conocimiento consultivo que ha adquirido implementando ERPs y servicios de Microsoft. Adicionalmente, es importante que tengan en cuenta la recepción de documentos electrónicos porque miren lo que viene. Vienen nuevos documentos electrónicos y vienen documentos aduaneros, temas de despacho, órdenes de compra y hasta la nómina electrónica. Entonces vamos a empezar a darnos cuenta que todo lo que hoy en día conocíamos como los documentos electrónicos que un ERP nos podía entregar, todos empiezan a cambiar a este estándar internacional. ¿Listo? Entonces es importante tenerlo. Nuestros valores agregados han sido esos, es brindarles personalizaciones que realmente generen valor sin desmeritar que a nivel de servicio ha sido uno de las grandes banderas que nos ha llevado en el mercado y es que tenemos unos altos niveles de servicio con una disponibilidad en la plataforma 7x24/365 garantizando temas de seguridad porque tenemos un esquema de seguridad muy robusto que nos permitió certificarnos en ISO 27001, garantizando temas de contingencia, backups, réplicas de ERPs, para garantizar que su información está totalmente cifrada en canales de comunicación, en repositorios de datos, a nivel de bases de datos, a nivel de plataforma tengan dobles autenticaciones, todo esto para que ustedes tengan toda la tranquilidad de entregarnos la operación de documentos electrónicos. Ya por último, como les comentaba, voy a darle paso a Eduardo y Eduardo nos va a hacer una breve visión general del ambiente, para que conozcan un poco que es un ambiente muy sencillo, es un ambiente muy fácil de manejar porque, como les decía, todo esto es automatización y lo que buscamos es que el sistema haga las cosas por el usuario y que la plataforma sea más que todo para temas de auditoría y de seguimiento y control. Entonces, sin más preámbulo, te doy el espacio, Eduardo, para que continuemos con
con la visión general. Eduardo es nuestro líder de proyectos al interior de Mentum Group en facturación electrónica y ha liderado, yo diría que casi la mayoría de todos estos proyectos que les hablo de la base instalada. Perfecto, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Lo que visualizamos en este momento en pantalla es la interfaz del centralizador de los documentos que se reciben y se almacenan desde el origen de nuestros proveedores, de los proveedores que nos radican a nosotros documento electrónico o documento manual, como lo mencionaba Carlos, con el fin de que nosotros como contribuyentes cumplamos la normatividad y lo legal a nivel de centralizar información de documento electrónico para los fines normativos que se requiere cumplir bajo este proceso. Entonces, al interior de la plataforma vamos a encontrar un tablero denominado documentos recibidos, que básicamente me centraliza la información que llega tanto a nivel electrónico. Eduardo, no estás compartiendo tu pantalla. Ahí se está compartiendo, ¿no? Yo sí la veo. Ah, sí, no, entonces el problema soy yo. No, adelante. Ok, perfecto. Entonces, este tablero nos permite centralizar la información de los documentos que llegan desde nuestros proveedores, tanto a nivel electrónico. ¿Qué requiere cumplir el proveedor en ese sentido? Que desde cualquier plataforma que esté autorizada en el mercado para emitir documento electrónico, esa plataforma va a entregar un correo electrónico, el cual se va a configurar al interior de NUBA como el correo recepción de documento electrónico. Y de igual manera, los proveedores, al ingresar a una interfaz, a una URL, a una web, nos pueden radicar también o documento electrónico o documento manual en caso tal de no contar con esa automatización del origen de datos u origen de información. ¿Qué visualizamos en pantalla? Básicamente una grilla que nos indica que por cada línea que visualizamos, identificamos un documento recibido, ¿sí? La particularidad a nivel funcional y administrativo y de control del documento a nivel electrónico nos garantiza que a través de una validación como firma electrónica y como respuesta de la DIAN nos podamos validar que el documento cumple con las especificaciones técnicas. Sabemos que bajo la resolución 20, resolución 30 y el modelo evolutivo de facturación electrónica, todo documento que se emita de un facturador electrónico requiere ser auditado por la DIAN como un documento resultado exitoso a partir de unas variables o unos identificadores de validación. Aquí nosotros al interior de NUBA contamos con la funcionalidad de identificar esa validación que hace la DIAN a ese documento. ¿Para qué? Para garantizar que lo que nos está llegando haya cumplido el ciclo de vida de documento electrónico como corresponde a nivel normativo. De esa manera la plataforma me permite tener esa trazabilidad y yo como receptor del documento o en rol de adquiriente poder garantizar ese paso previo que es indispensable para ejecutar el ciclo de vida siguiente, que es aceptar un documento y por último generar el egreso o el pago del mismo. Nosotros, de igual manera, al interior de NUBA, la funcionalidad me permite erradicar los documentos manuales. Perdón. La plataforma me permite erradicar los documentos manuales en el tablero de erradicación. Esta plataforma cuenta con una información básica que se almacena y que permite adjuntar la información soporte de la factura. Tenemos que basarnos en que no solamente podemos contar con la recepción del documento tipo PDF y tipo XML, que es el documento electrónico, sino también la plataforma me permite adjuntar archivos adicionales a partir del diligenciamiento de una bitácora y del adjunto de esos documentos. De esa manera, los documentos a nivel funcional van a contar con unos estados. El estado inicial es estado recibida, como se visualiza en pantalla. A partir de aquí, nosotros como usuarios, receptores del documento,
podemos descargar el PDF o podemos descargar los archivos adjuntos que se van a visualizar al interior del documento a partir de lo que haga nuestro proveedor con la disposición que tenga la herramienta de permitirle adjuntar los documentos soportes a la factura. Ahí ya con esos documentos soportes nosotros ya podemos identificar la viabilidad de dar el pronunciamiento. ¿Cuál es el pronunciamiento? Yo como receptor voy a aceptar o voy a rechazar el documento electrónico. Y esa notificación de aceptación o rechazo se transmite al proveedor a través de un correo electrónico indicándole que el documento número X fue aceptado o fue rechazado dependiendo del pronunciamiento que hicimos al interior. ¿Qué me permite también la plataforma? Me permite hacer una administración de los datos a través de un filtro. Yo puedo filtrar por número de documento, por código de proveedor, por tipo de documento, si es electrónico, si no es electrónico, porque la idea de esto, y como lo mencionaba Carlos, es centralizar todo tipo de información independientemente del origen, y de igual manera tengo un control de seguridad sobre el usuario, es decir, la plataforma me permite identificar a partir de un log de control de información qué usuario aceptó documento, qué usuario rechazó, qué usuario integró hacia un ERP cuando ya identificamos que los estados del documento pueden integrarse hacia un ERP o hacia un sistema externo, sea ERP, sea gestor documental, sea un sistema contable. Nosotros tenemos aquí la trazabilidad a partir de unos eventos que el usuario aceptó o rechazó el documento. Entonces tenemos todo ese diagnóstico a nivel de control de información porque sabemos lo delicado de un proceso de compras para que si queremos controlar también la información, sea el usuario específico el que reciba y sea otro usuario específico a partir de un flujo de trabajo el que apruebe o rechace un documento. Y a partir de ahí ya se activan otros servicios como la integración hacia el ERP. Un documento que requiera ser integrado, pues debe que pasar por un flujo, primero debe ser aceptado y luego debe ser integrado para, como mencionaba Carlos, entregarlo a un sistema, ya sea en un documento borrador o en un documento que ya tenga una afectación contable sobre el sistema externo. De igual manera, controlamos la sucursal, es decir, si usted tiene varias sucursales, el sistema le permite controlar por sucursal la información que llegue de los proveedores para garantizar que el documento llegue al destino correcto. Es decir, yo no puedo controlar las compras de una manera global, las tengo que controlar por sucursal. Entonces, al proveedor se le indica, se le define que debe ir al interior del XML un valor de sucursal, y eso se controla al interior de Nuba para que la sucursal o el documento que está atado a la sucursal lo visualice la persona que corresponde. De esa manera controlamos también información por sucursal y podemos, el sistema cuenta con la funcionalidad de configurar una única cuenta de correo para varias empresas cuando se trata de un grupo empresarial y dependiendo del NID del cliente, es decir, el NID del comprador que venga en la estructura XML, el sistema entrega la factura a la empresa que corresponde. Hasta ahí les doy el conocimiento inicial de lo que representa el tablero de erradicación de documento electrónico de proveedor al interior de la plataforma de facturación electrónica. Muchas gracias. Sí, gracias, Eduardo. Efectivamente, si ustedes se dan cuenta, es una plataforma muy sencilla, muy práctica, porque efectivamente todo lo que son las diferentes fuentes, lo que son las diferentes integraciones, son automatizadas por el sistema. Un punto importante ahí a resaltar es que todo está en una transversal de seguridad que me permite disponer de los roles y los permisos que cada usuario puede tener. Los usuarios pueden ser de tipo proveedor o de tipo interno, y al usuario de tipo interno yo puedo tener usuarios que sean simplemente erradicadores, otros que puedan tomar la decisión de aceptar o rechazar el documento, otros que sean validadores de documentos y quien por último pueda tomar la decisión de transmitir este documento a un sistema externo. Todo eso es completamente parametrizable de manera que cuando el usuario final tenga que interactuar con la plataforma sea lo más sencillo posible y no tenga que preocuparse por tomar muchas decisiones o por, en pocas palabras,
tener el miedo a equivocarse en tomar una mala decisión. ¿Listo? En esta parte, digamos, terminamos la presentación como tal de lo que es el decreto 358 y la recepción de documentos electrónicos. Quedamos abiertos a preguntas que tengan ustedes, que nos las pueden transmitir por medio de la opción de preguntas y con mucho gusto aprovechamos para aclararlas. Como se ha estado comentando en el chat, no veo preguntas, vamos a estar compartiendo la invitación a todos los asistentes, les enviamos un link donde pueden ver la presentación o nuestro portal, nuestra página web. Bueno, si hay una pregunta de Juan Gabriel Prieto. Entonces le vamos a estar enviando información para que la puedan descargar o en YouTube. Hay una pregunta de José Gabriel Prieto. Sí, ¿qué nos pregunta, Leonel? Espérate que se me acaba de perder. No la veo. Bueno, JD de Designer dice, nosotros iniciamos en marzo. Facturando electrónicamente, no tengo una inquietud que es que les llega a mis clientes el correo enviado @ documenteme. He notado que los clientes no lo visualizan. ¿Qué posibilidad hay que el correo diga factura electrónica Designer para que el cliente lo abra? Ok, permíteme que ya acá identifique unas preguntas anteriores, ¿no? Todavía puede ir en el orden. Ok, gracias. Listo, entonces, primero una breve apreciación que hace Camilo Varela con respecto a la regulación. Efectivamente nos indica que no hay mucho por hablar de las últimas regulaciones. Efectivamente, hoy en día podemos decir que la última regulación es el decreto 358 y como les decía inicialmente, el decreto 358 es un pilar, un nuevo pilar con respecto a la obligatoriedad y al cambio que tenemos con respecto a lo que anteriormente conocíamos como facturación electrónica y hablar de un nuevo concepto general de documentos electrónicos y de la importancia que toma la recepción de documentos electrónicos. Cabe destacar que el decreto 358 termina siendo una nueva directriz que lo que en sí nos permite es identificar que los documentos equivalentes, ya algunos documentos equivalentes ya no lo son. Adicionalmente, que los documentos equivalentes, los documentos equivalentes que quedaron, se espera que al 30 de junio del 2021 ya no sean, simplemente sean un único documento que se llame documento equivalente electrónico. Eso nos muestra un panorama que, en pocas palabras, de aquí a junio del 2021, la mayoría de organizaciones que tienen relación de negocios entre terceros, entre un vendedor y un comprador, van a tener que generar un único documento que es el documento de tipo electrónico para poder soportar esa negociación que hagan entre las partes. Ya van a dejar de existir los POS, los tiquetes, los documentos de peaje como ese concepto de documento equivalente. Van a aparecer muy posiblemente con un mismo nombre, pero soportados en algo que se llama el documento equivalente electrónico. Y ahondamos mucho en el tema de la recepción porque es un tema muy olvidado.
Es un tema que cuando tú hablas de emisión de factura electrónica, pues tú, si manejas un documento equivalente, muy posiblemente vas a empezar a buscar un símil con respecto a los demás documentos equivalentes y vas a ver que el comportamiento a nivel procedimental es muy similar al emitir una factura electrónica. Pero algo de lo que no se ha profundizado es efectivamente en la recepción de documentos electrónicos, es la gran importancia que tiene la recepción de documentos electrónicos, y lo que nos deja el primer apartado es que la ley ya dice que cuando tú eres emisor de documentos electrónicos, tienes que recibir documentos electrónicos, ser un gran cuello de botella. Esto coloca políticas pone a las organizaciones a pensar en las políticas que están llevando con sus proveedores, en qué tan impactados se ven sus procesos al interior y cómo pueden optimizarlos. Por eso nosotros hacemos gran notación de que este puede ser el punto más impactante con respecto a la nueva regulación, teniendo en cuenta que el director de la DIAN el director de facturación electrónica de la DIAN, Mario Márquez, en sus diferentes webinars que ha venido haciendo durante estos momentos tan complicados, él también resalta la gran importancia que va a tener en la recepción de documentos electrónicos, tanto así que próximamente nos habla de que se va a regular completamente el modelo de recepción de documentos electrónicos. Por eso andamos tanto en la importancia de esto y cómo nosotros los podemos ayudar. Ese es, digamos, que como para darles claridad, y como les decía, finalmente el calendario nuevo para quienes no han entrado estaría publicándose según lo que nos indica la próxima semana en la DIAN, y este sería el que regiría a las empresas que aún no han entrado, que según lo que indica el director de la DIAN, no va a irse más allá de diciembre del 2020. O sea, tenemos que tener conciencia de que este año va a darse ese procedimiento para las personas que aún no manejan documentos electrónicos. Estos son los puntos claves y por eso no indago más en otras resoluciones, porque hoy en día ese es nuestro pilar, el decreto 358. José Gabriel Prieto nos dice, si hago una compra a un proveedor que aún no tenga facturación electrónica, ingreso por documentos electrónicos recibidos estos documentos. Sí, un punto clave que nosotros queremos profundizar y en lo que nosotros hemos pensado cuando en apoyo a nuestros clientes con respecto a la recepción de documentos involucramos, es que todo sea centralizado. Y nuestra plataforma no solamente pensó en que el proveedor ya facturara electrónicamente, sino que el proveedor pueda que todavía no tenga la obligación y tenga que, aún así, yo recibir el documento. Entonces, para evitar que en las organizaciones se presenten estos flujos de que la información llega por un correo o llega el señor mensajero con el documento físico y entonces a mí me toca digitalizarlo y me toca subirlo a la plataforma. Si nosotros hacemos un buen procedimiento y unas buenas políticas de proveedor, podríamos utilizar la plataforma para que tanto el proveedor que factura electrónicamente como el que no factura aún electrónicamente me hagan las radicaciones por la misma plataforma, bajo los mismos procedimientos, de manera que yo centralice toda la información en un único lugar y sea mucho más fácil llevar el proceso a nivel interno de verificación del. Veo una siguiente pregunta de Alexandra Ulloa. Dice, tengo proveedores que son régimen simplificado y me hacen cuentas de cobro. Ellos también deben realizar el documento equivalente electrónico. Vale, es importante resaltar que como primera medida, si nos referimos al calendario que se lanzaba en la resolución 60, primero que todo, el calendario está regido por dos premisas: el SIU, o actividad económica principal, y por actividades especiales. Entonces, el calendario de SIU involucra pues todo aquel que tenga un SIU que esté involucrado acá, pero cabe resaltar que ese calendario al final nos dice que el último grupo del calendario que entra es otras actividades que puedan establecer negociación en el mercado, otras actividades económicas. O sea,
Si una persona está arraigada por una actividad económica principal, en algún momento, así sea al final de la cadena, digamos que allá entre noviembre y diciembre del 2020 se vea impactado, va a tener que hacerlo. Y adicionalmente, calendario especial. Ese calendario especial es el que hoy en día involucra a las entidades públicas, involucra a los grandes contribuyentes que ya venían anteriormente facturando electrónicamente, involucra a las notarías, involucra a las entidades de educación superior, involucra a las aseguradoras y adicionalmente, al final, el último grupo de este calendario que también sería para, digamos que está contemplado para septiembre-octubre, acá cambiaría, creo que se dilate un poquito, digamos que septiembre habla de personas naturales que tengan facturación sobre más de 3.000, si no estoy mal, 3.500 VTs al año. Entonces, tendríamos que tener en cuenta el documento electrónico para este tipo de personas. Inicialmente, sobre lo que podemos soportar sobre una norma. Hay una pregunta, bueno, aparece anónima, ¿de qué forma iniciaríamos el proceso de parametrización? Nosotros hicimos en el año 2019 y empezamos en mayo. No entiendo muy bien la pregunta. No entiendo muy bien esta pregunta. Entonces nosotros iniciamos el proceso de parametrización, en el calendario inicial empezamos en mayo. Bueno, hay que resaltar que el calendario inicial, o sea, como para darle contexto, el calendario, si hablamos del mismo tema, el calendario inicial está contemplado para emisión de documentos electrónicos. El tema de recepción de documentos electrónicos, el objetivo es que sea un paralelo, o por lo menos sea el siguiente paso después de implementar la emisión de factura electrónica, porque como lo veíamos, después de que tú empiezas a ser obligado a facturar electrónicamente, también adquieres ese compromiso de recepcionar documentos electrónicos. Por ende, se debería comportar en paralelo. Si tú dices por calendario, o tendrías que empezar a expedir factura electrónica en mayo, lo recomendable es que estés pensando paralelamente en iniciar el proyecto de implementación de recepción de documentos electrónicos para cuando ya emitas facturas electrónicas también se las puedas recepcionar a tus proveedores. Gabriel Prieto nos dice, ¿se debe hacer de manera manual la verificación del 70% de factura electrónica que permite la DIAN? Bueno, según el porcentaje que nos indicas en el chat, si hablas del 70%, creo que te refieres a los impuestos descontables o gastos y costos deducibles que pues, se tienen que soportar sobre un documento de tipo electrónico cuando este documento de tipo electrónico sea nuestro soporte como adquiriente. Según el contexto que yo le puedo dar a la pregunta como está indicada, yo les diría lo siguiente. La DIAN en este momento tiene un sistema que adicionalmente este sistema también es un sistema como servicio, está también como nosotros, tiene una estructura muy similar a la de nosotros porque adicionalmente también está en la nube de la DIAN es Azure. Ellos van a tener todo el repositorio de todos estos documentos electrónicos que se emiten. Entonces, cuando tú, como adquiriente, vas a soportar un deducible o un descontable y tienes el documento electrónico, ellos tienen toda la tranquilidad de poder validar en la plataforma que efectivamente ese documento electrónico existe. Si ellos no tienen el documento electrónico dentro de su sistema, en pocas palabras sería, ese documento no es un documento electrónico. Por ende, podrían entender que superaste la 40% de documentos no electrónicos que pueden ser el soporte para deducir o descontar un impuesto. De esta manera, ellos fácilmente van a tener un control para saber si tú estás cumpliendo con la respectiva regulación. Muy posiblemente con todo lo que está ocurriendo en el año 2020, porque esto aplicaba desde enero del 2019, pero con
con todas estas circunstancias que estamos pasando, en este momento no estén siendo tan rígidos, pero sí es importante establecer que en algún momento van a cerrar absolutamente todas las brechas y van a empezar, y ellos tienen todo el insumo para fácilmente saber qué es un documento electrónico y qué no es un documento electrónico, porque a ellos les llega la información tanto del emisor como del receptor del documento. Tenemos acá, dice, ¿hay alguna opción de que los pequeños proveedores tengan la posibilidad de usar la plataforma de proveedores que no tiene alto flujo de facturación? ¿Alguna opción de ofrecerles el servicio sin cobro en su plataforma? Lo había escuchado alguna vez. Es importante acá resaltar lo siguiente. Nosotros, como obligados a facturar electrónicamente, que la plataforma de facturación electrónica ya funcionando, nosotros podríamos darles diferentes alternativas a los proveedores. La alternativa más sencilla es envíamelo por correo o entra a mi portal y radica la factura adjuntando los documentos. Pero yo podría habilitar algo que se llama el portal de pequeños proveedores. Y el portal de pequeños proveedores lo que me habilita es la opción de facturar electrónicamente para que lo hagan desde el sistema. Entonces, lo que yo, como cliente, si yo soy un cliente, digamos, mediana, gran empresa y quiero apalancar a mis proveedores, yo simplemente lo que podría hacer es habilitarles el portal para que ellos facturen directamente desde la plataforma y yo podría concebir esas transaccionalidades dentro de mi servicio de facturación electrónica. Permítanme que estoy leyendo acá otras preguntas. Acá hay otra pregunta que me parece importante. Tengo presente la normatividad vigente según actividad SIU. Las empresas deben salir a facturar, deben salir a hacer su factura electrónica, pero se tiene un proyecto de la DIAN donde ese sistema cambia y hasta se extiende. ¿Podrían comentar al respecto? Como les decía, o sea, nosotros venimos con una serie de resoluciones y el último calendario que se dio a conocer fue el calendario de la resolución 64 que salió para octubre del 2019. Ese calendario y los calendarios anteriores hicieron que muchas organizaciones hoy en día hayan entrado al modelo de facturación electrónica. Cuando sale el decreto 358, la particularidad que se tuvo en cuenta es los que ya vienen facturando electrónicamente siguen facturando electrónicamente con la diferencia de que ya deben estar en validación previa, ¿sí? A menos de que los acoja algún comodín, porque hay unas, digamos el tema de pongo un ejemplo, las universidades. Una universidad que venga facturando electrónicamente desde el año 2018 y resulta que en el nuevo decreto dice, oiga, las matrículas son ahora documento electrónico. Entonces, las matrículas tienen que salir, pongo un ejemplo, en julio del 2020. Estas empresas podían haber dicho que no entraban a validación previa hasta julio del 2020 y entrar al mismo tiempo la facturación electrónica por validación previa y las matrículas en julio del 2020, ¿sí? Pero los que ya venían trabajando tenían que pasar a validación previa y hoy en día continúan en validación previa sin ningún problema. Hoy en día hay dos apartados. Primero, el calendario, efectivamente va a salir un nuevo calendario formal, que es el que les hablo que saldría con expectativa la primera semana de mayo, o sea, la próxima semana, se estaría publicando. Y dos, se está trabajando un anexo técnico. El anexo técnico es el documento que nos da las generalidades a los proveedores tecnológicos. Ese anexo técnico ya está referido y está referido bajo voy a entrar un poco en conceptos técnicos, pero está basado en una versión que es la versión 1.7. Todo el mundo estaba esperando una versión que era la versión 1.8. Esa versión no se va a dar. Y por lo menos en 2020 no va a haber cambios, y eso ya lo dijo el director de la DIAN. El modelo no va a tener cambios por lo menos en el año 2020. O sea, no vamos a tener
una versión 1.8. Lo que sí vamos a tener es un soporte 1.7 para arraigar la 1.7. Y si ustedes también entran al micrositio de la DIAN, lo que van a encontrar en anexos técnicos, en documentación, lo que van a encontrar es el anexo técnico 1.7, que es la misma versión que hoy en día viene funcionando, simplemente que al lado van a encontrar 2020. Y es para garantizar que esa versión 1.7 es la que va a aplicar en el año 2020. Nos dicen acá, ¿cuándo tendremos la nueva resolución que involucre el decreto 358? Como les explico nuevamente, aclarar, se espera primera semana de mayo del 2020, o sea, la próxima semana. Última pregunta que tengo, nosotros somos grandes contribuyentes, entonces ya estamos. Sin embargo, manejamos consorcios. Esta condición de facturadores electrónicos también se aplica según ese calendario, ¿verdad? Hay un punto importante y es que el tema de facturación electrónica es un proyecto a nivel nacional y lo que busca la DIAN es que sea un proyecto que se ayude a masificar y se cree como una bola de nieve. Al final, muy posiblemente, yo puedo tener un grupo empresarial y una de las empresas, o un consorcio, o una unión temporal, y una de las grandes empresas ya se vio obligada y la otra no. Yo podría, de manera sencilla, decir simplemente yo entro con la que está obligada a facturar. Digamos que no es nuestra recomendación porque muy posiblemente se va a empezar a presentar procesos interempresas, donde las mismas empresas se transan facturación entre sí. Entonces vamos a empezar a tener inconvenientes desde el mismo núcleo porque no voy a tener que recibir documentos electrónicos de mis proveedores externos, pero desde las empresas del consorcio voy a empezar a recibir documentos físicos. Entonces lo que nosotros recomendamos acá es que cuando una organización se ve involucrada en facturación electrónica, empiece a apoyar esa masificación. ¿Y cómo lo hace? Primero que todo su grupo empresarial lo tenga en cuenta para una implementación. Tanto así que es mucho más recomendable hasta a nivel financiero, porque tú puedes apalancar los costos de un grupo empresarial, si son 5 o 10 empresas, en un único proyecto. Y eso permite que los costos no tengas que pensar en un costo por cada empresa de implementación, sino que los costos se amorticen. Entonces es mucho más benéfico que si son 5 organizaciones, entren las 5 organizaciones al mismo tiempo al proyecto para que se implementen en paralelo. Pero otro punto muy importante que nosotros resaltamos es que en pro a la masificación y en apoyo al proyecto de la DIAN, se masifique a sus proveedores. ¿Y cómo lo hacen las organizaciones? Por medio de las políticas de proveedores. Hoy en día, si ustedes de pronto tienen clientes o prestan servicios a empresas como, pongo un ejemplo, Ecopetrol, Grandes Superficies, Aeronáutica Civil, y Contec, pueda que estas organizaciones les empiecen a exigir dentro de las políticas de proveedores que a partir de X momento tienen que facturar electrónicamente. Entonces, esto lo puede hacer cualquier empresa. En las políticas de los proveedores, exigir tanto las validaciones que quiere hacer, los datos, perdón, adicionales que necesita para poder hacer las validaciones adicionales al documento electrónico, pero también puede exigirle a sus proveedores que a partir de X momento empiecen a facturar electrónicamente, así no estén regidos por el calendario, ¿sí? Y este es un punto muy clave porque es que les va a ayudar muchísimo en la optimización de los procesos. Entonces, pueda que yo tenga 100 proveedores y esos 100 proveedores son pequeñitos. Entonces todavía no están obligados y resulta que ellos tienen la obligación en diciembre. Pero si ustedes ven que realmente en este momento se les está volviendo complejo el procedimiento de cuentas por pagar en la radicación, ustedes podrían determinar en sus políticas internas que los proveedores empiecen a facturar electrónicamente para que ustedes puedan tener un control más centralizado y más fácil de auditar al interior de la compañía. Bueno, no tengo más preguntas en el chat. No sé, Leonel, si te han hecho llegar algunas otras inquietudes. No, le diste respuesta a todas, yo creo. Muchas gracias, Carlos. Perfecto. Entonces, Pues, de mi parte, bueno, creo que es todo y pues con mucho gusto
quedamos muy abiertos a cualquier inquietud, podérselas ayudar a resolver. Leonel, te cedo la palabra. Muchas gracias, Carlos. No, agradecerles a todos ustedes. Muchas gracias por las preguntas que enriquecen este tipo de eventos. Muchas gracias por su participación. Cualquier inquietud que tengan o donde crean que podemos serles de utilidad, por favor, no olviden enviarnos un correo en la invitación y en el registro. Hay correos donde nos pueden escribir o pueden entrar a la página web nuestra y colocar sus inquietudes. Muchas gracias por su asistencia. Un feliz resto de día. Bueno, seguiremos trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.